Agujeros negros, el misterio que nació en la pizarra de Einstein. Se ha obtenido la primera imagen de uno de estos objetos que confirman la relatividad general, esbozada por el genio hace más de un siglo. Los agujeros negros, imaginados a inicios del siglo XX por el físico Albert Einstein y teorizados por su colega Stephen Hawking en los años 70, a partir de la radiación que emiten, son una masiva y enigmática concentración de materia comprimida. El pasado 10 de abril vimos cómo es un agujero negro por primera vez en la historia. La imagen fue presentada en Bruselas y simultáneamente en Santiago de Chile, Shanghái, Tokio, Taipei y Washington. ¿Es esta en realidad un puzzle de varias imágenes? El proceso para obtenerla fue muy complicado, en realidad no es una fotografía, ya que no se puede fotografiar, debido a que es negro y engulle incluso la luz. La imagen se tomó a partir de radiofrecuencias, señales de radio, que emanan de este agujero negro. Todos estos datos, millones de ellos recogidos durante años, se fueron uniendo y se procesaron, con la ayuda de supercomputadoras e inteligencia artificial, para poder reconstruir la sombra del misterioso cuerpo, y así se consiguió esta imagen real. Todo este enorme y milimétrico trabajo, fue fruto del esfuerzo de un consorcio internacional de 200 científicos del Telescopio del Horizonte de Sucesos, conocido como EHT. Los investigadores de este proyecto, sincronizaron 8 observatorios repartidos a lo largo de nuestro planeta, para crear un telescopio virtual tan grande como la Tierra, que fue capaz de captar el mencionado agujero negro. Estos radiotelescopios localizados en Chile, Estados Unidos, México, España y el Polo Sur, aunque los dos principales fueron las 50 antenas de ALMA en Chile, equivalentes a un telescopio de 70 metros de diámetro, y el de Irán de 30 metros en Sierra Nevada, Granada. La imagen de lo que los científicos califican como un absoluto monstruo corresponde al agujero negro supermasivo ubicado en el centro de la galaxia M87, situada a 53 millones de años luz de la Tierra, localizada en la constelación de Virgo. ¿Por qué no han fotografiado primero el agujero negro de nuestra galaxia, que está mucho más cerca? Es lo que esperaba mucha gente, pero Sagitario A, así se llama el agujero negro del centro de la Vía Láctea, es una fuente muy variable. Va cambiando continuamente. Más que una fotografía, lo que habría que grabar es una película. Por esto optaron por el M87, al ser mucho más estable y más fácil de tomar esta imagen. Gracias a su gigantesca masa y relativa proximidad, se estimó que este agujero negro es uno de los más grandes que podemos observar desde nuestro planeta, convirtiéndolo en el objetivo perfecto para tomar esta histórica primera imagen. Lo que vemos en la imagen es más grande que todo nuestro sistema solar. Es aproximadamente, como 6.000 millones de soles como el nuestro. Y 1.500 veces mayor que la Vía Láctea. Tiene un diámetro descomunal, de 40.000 millones de kilómetros. La distancia de la Tierra a Neptuno, pero multiplicado por 10. ¿Pero qué son y cómo se forma un agujero negro? Vamos a explicarlo de una forma sencilla, sin demasiados tecnicismos que harían perdernos en detalles complejos e incomprensibles. Un agujero negro es una región del universo desde la que nada puede salir y todo lo que se le acerque es absorbido, engullido, incluso la luz. Este misterioso fenómeno astrofísico, se forma debido a que en la última fase en la evolución de un tipo de enorme estrella, denominada gigante roja, que es de 10 a 25 o más veces la masa de nuestro Sol. Cuando una gigante roja se acerca a la muerte, sufre la pérdida total de su energía, por ello, se enfría y comienza a contraerse, se repliega sobre sí misma, se aplasta y concentra su masa en una superficie muy pequeña, que se conoce como enana blanca. Si este proceso de gravedad extrema continúa, y llega a conformar una masa de una densidad tan enorme, que termina por convertirse en un agujero negro. Este ya formado genera una fuerza de atracción tan fuerte que atrapa hasta la luz, incluso continuará succionando todo lo que se le acerque. En la medida que caiga más materia dentro de un agujero negro, más aumentará su masa y su fuerza de gravedad, por lo que más grande será su sombra. Es un agujero porque las cosas pueden caer, pero no salir de él, y negro porque ni siquiera la luz puede escapar. ¿Qué se ve en esta imagen captada por primera vez? El truco, entre comillas, como dijimos al principio, para conseguir esta imagen, es que hicieron un telescopio, tan grande como la Tierra, pero como no podemos llenar la Tierra de telescopios, utilizaron 8 que están distribuidos en distintos puntos de la superficie, dejamos que la Tierra gire, grabamos los datos y luego los transformamos para poder obtener una imagen. De dentro hacia afuera vemos lo siguiente.
En el centro de la imagen es la zona más oscura, la sombra, donde está lo que se conoce como singularidad, un concepto muy complejo de entender, es el lugar donde las leyes de la física, tiempo, espacio, dimensiones, etc., se rompen, se desmoronan, se derrumban, es un caos, un desorden por completo, y hasta ahora nadie sabe, ni conoce, ni puede explicar qué pasa ahí dentro, en el interior del agujero negro. Lo que lo rodea, la silueta es como una especie de halo o anillo brillante, que está producido por una extraordinaria y colosal nube de gas y materia incandescente, que se calienta a medida que cae dentro del agujero negro, cuando la engulle. El agujero negro está girando constantemente, por eso el halo tiene diferentes tonalidades y unas zonas del borde más brillantes que otras, como se aprecia en la imagen. El borde del agujero negro está delimitado por lo que se conoce como horizonte de sucesos, que es el punto de no retorno, a partir del cual nada que sobrepase esa frontera puede escapar de su atracción y es engullido, sin retorno. Pocos fenómenos han excitado tanto la curiosidad de los astrofísicos y la imaginación del resto de la humanidad como el de los agujeros negros. La imagen de este agujero en la galaxia Messier 87, a 55 millones de años luz, abruma desde el asombro de su misteriosa belleza, un insondable abismo negro rodeado de una cabellera de fuego cósmico. Esta imagen largamente buscada, proporciona la evidencia más sólida hasta la fecha de la existencia de agujeros negros supermasivos y abre una nueva ventana a su estudio, sus horizontes de eventos y la gravedad. Durante décadas, el concepto de agujero negro fue una cosa totalmente exótica, con unas características increíbles, como hablar de un punto de no retorno a partir del cual nada, ni la luz, puede escapar de la gravedad, engulle hacia su interior todo lo que se encuentra en su camino. Y una singularidad, y es que dentro del agujero negro todas las leyes físicas conocidas, se desmoronan, se derrumban, es un caos, un desorden, tanto el espacio, el tiempo, la dimensión, nadie sabe qué ocurre en su interior, es una incógnita total. Así que nos sorprende que lo que hoy se acepta con naturalidad, durante décadas fuera algo muy controvertido. Se pensaba que el agujero negro era una curiosidad, algo imposible en la realidad. ¿Qué otros retos quedan por delante? Se va a mejorar la sensibilidad y resolución del telescopio EHT, que en breve incorporará 3 nuevos radiotelescopios a la red. También se estudia colocar algunas antenas en el espacio en colaboración con la Agencia Espacial Rusa. De esta forma se podrá investigar mejor, no solo el agujero negro de M87 y el de la Vía Láctea, también el de otras galaxias, como Centaurus A, o el Blazar 1055-018. El estudio de estos misteriosos objetos no ha hecho más que empezar.